Oiga, Gerson, hagamos un cafecito primero, viejo, para seguir hablando del tema. Está haciendo frío. Bien frío, viejo. ¿Y cafecito de dónde? Este cafecito lo traigo de Arabia. ¿Seguro? ¿Arabia qué? ¿Saudita? No. Arabia Risaralda, mío, donde se produce el mejor café del mundo. Oiga, tengo un tema bueno, ponerle sobre la mesa. ¿De qué? No, espere que sigamos primero el cafecito sabroso. Lo estoy preparando bueno. ¿Con un buen café, un buen tema? ¿Qué? Sí, un temita bueno. Pero lo vamos a poner sobre la mesa. Espero que me responda con sinceridad lo del tema. A ver, ¿con qué va a salir usted? Échale cimiento que a mí me gusta oscurito. Muy bueno para hacer café, pero para servir Malo está- para servir. ¿Ah? Y vamos a ver cómo quedó. Delicioso. Le vamos a pasar a la mesa para ponerle el tema entonces. Bueno, Gerson, ahora sí, mijo. ¿Cómo me quedó el café? Ah, bueno. Está muy rico. Café de Arabia, mi viejo. Una finquita de algunos hermanos de allá de la iglesia. Bueno, el tema, muy sencillo, Me tiene inquieto. pero complejo. Por eso le traigo estas dos Biblias. Una, la católica, Como grandecita, ¿no? grandecita. Y la otra, la Biblia protestante, de los evangélicos, de los cristianos, como lo quiera pues llamar. Una tiene 73, que es la católica, y la otra tiene 66 libros, que es la Biblia protestante. Correcto. La primera pregunta es, ¿cuál es el dilema con esto? ¿Por qué 73 y por qué 66? Pablo, la diferencia radica básicamente en que la Biblia católica tiene 7 libros más en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene los mismos 27. Así que esos 7 libros son Tobías, Baruch, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros no están incluidos en el canon de la Biblia evangélica, pero la católica sí los tiene. Y en el Antiguo Testamento, la iglesia evangélica toma los 39 libros de la Biblia hebrea, que no le llaman Biblia. Los judíos le llaman a su Biblia, le llaman Tanaj. Y ese, bueno, pero eso tiene, entiendo que tiene el canon, ¿cierto? Esos 39 son un canon. Son un canon. ¿Ese canon se cierra a partir de cuándo? 400 años antes de Cristo, esos libros ya están escritos. Por eso 400 años antes los libros ya habían sido declarados como regla o medida de fe para el pueblo hebreo. El canon hebreo. Canon Pero hebreo. bueno, vamos más despacio porque el café y el conocimiento se disfrutan suave, ¿cierto? Entonces vamos a tomar más tintico. Mechudito, un poquito de tintico pues ahí, por favor. Muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta es para aclarar lo que ya dijimos, ¿cierto? ¿Qué es el canon y qué es el Tanaj? Porque hay que dar claridad en esa parte también. Sí, porque hay palabras que son muy técnicas. Pero por ejemplo, canon, que ya es un término común. Gracias, Mechudito. Canon es una palabra que viene de caña, porque la caña era la regla de ese tiempo. Pero pasó a ser entonces una medida de fe. Ahora canon es lo que rige, o es la norma que rige la fe, en un sentido del pueblo hebreo y en el otro del pueblo cristiano. Eso es canon, una caña que sirve para medir. Es una medida de fe. Y te había dicho que la Biblia hebrea se llama Tanaj. ¿Por qué Tanaj? Porque Tanaj es la unión de 3 palabras. Tanaj, de Torah. La N de Neviim, que son los profetas. Y la K de Ketubim, que son los escritos. Si tú miras, ¿qué hicieron los hebreos para que pudiera pronunciarse? Le pusieron vocales. Vocales. Vocales y suena Tanaj. Y obviamente la última, la K la pronuncian como una J. Como una J porque la palabra K en el hebreo suena K, como una J. Listo. Eso es. Entonces, ese canon tiene unas medidas, ¿cierto? Yo creo que para poder decir, va a estos 39 libros del Antiguo Testamento y estos quedan y no se pueden mover de ahí, obviamente tiene unos parámetros para medirlos. ¿Qué parámetros se utilizan para esa caña de medir, por ejemplo, el canon? Bueno, esa pregunta es muy chévere. Podemos explicarlo como un filtro. Un filtro. Los hebreos utilizaron un filtro para que esos libros fueran su medida de fe. Primero, tenía que tener armonía con la ley. Segundo, tenía que haber sido escrito por un profeta o por un líder bastante conocido entre el pueblo hebreo.
Y tercero, debía ser escrito en el idioma hebreo, el idioma del pueblo. Eso básicamente es lo que se usó. Hay algunos aspectos más, pero pues los más relevantes son estos, de cuál era la medida. Listo. Entonces, ya dejando claro esta parte, los 39 del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea o el Tanaj, que ese fue el primer canon, va el otro canon, el segundo canon, los 27, ¿cierto? ¿De dónde salen los otros 27 para formar los 66 de la Biblia protestante o la Biblia evangélica que tenemos? Resulta que a veces, o quizá en algún momento pensamos, que los escritores del Nuevo Testamento escribían y el libro de una vez quedaba inscrito en un canon, y resulta que estamos lejos de una realidad, y era que los escritores del Nuevo Testamento, cuando escribían, ellos no estaban pensando en que en sus libros fueran incluidos en ningún canon, no, simplemente escribían porque había una necesidad. Pablo escribió cartas porque había una necesidad, Lucas, Juan, Mateo escribieron porque había una necesidad, pero en la mente de ellos nunca estuvo que esto estuviera incluido en un libro que fuera norma para el cristianismo. Ellos no escribían diciendo, no, este libro va a estar en el canon, escribámoslo de tal manera o de tal forma, no, ellos escribían de acuerdo a la necesidad de la iglesia, de acuerdo a la carta que fueran a enviar a dicha iglesia. Y eso es muy bonito, porque es que ahí es donde nosotros vemos la inspiración de Dios, que usa el escritor sin que él tenga un interés personal. Bueno, a partir del 150 después de Cristo, que es muy importante ese dato ahí. Entonces, del 150 al 200 después de Cristo es donde surge una necesidad. Bueno, necesitamos un canon para el pueblo cristiano. Y en ese momento circulaban muchos libros, por eso los primeros padres de la iglesia dijeron, necesitamos seleccionar unos libros que sean la regla o la medida de fe para el pueblo cristiano. Es así como entre muchos libros, porque habían evangelios apócrifos, habían evangelios agnósticos, entre tantos escritos, seleccionemos uno. De hecho, dice los historiadores que circulaban aproximadamente mil escritos cristianos, pseudocristianos, agnósticos. Así que la tarea fue muy ardua. Por eso entonces ahí radica yo creo que la importancia de establecer una medida, la caña de medir o el canon, para poder establecer realmente cuáles son inspirados por Dios. Creo que también una de las medidas del canon es que hubiesen andado o caminado, fueran seguidores o apóstoles de Cristo, hablando ya del Nuevo Testamento, los 27 libros. Sí, porque las cosas estaban saliendo de control. Así que un filtro, nuevamente utilizamos el filtro, un filtro que usaron fue, primero, debía ser cristocéntrico. Hablando de los 27, del Nuevo Testamento. Cristocéntrico. Segundo, debía ser escrito por un apóstol, un discípulo cercano a Jesús. Y tercero, que históricamente haya sido un libro que la iglesia lo hubiera usado en sus cultos, en sus liturgias. Y por eso quedan seleccionados solo 27. ¿No te parece eso como muy maravilloso entre tantos libros, solo tener 27? Ahí es donde está la mano de Dios, porque son libros inspirados por Él. Listo, vamos a hacer el resumen entonces de lo que llevamos. 39 del Antiguo Testamento, primer canon. Correcto. ¿Cierto? 27 del Nuevo Testamento, segundo canon. ¿Cierto? O sea que hasta ahí vamos bien y vamos en resumen. Ya vimos qué es el canon, qué es el Tanaj, ya tenemos eso más claro que el café que tenemos acá. Listo, entonces continuamos con esa parte. Tortica banana. Ah, bueno, estamos colombianos hoy. Tortica, banana y cafecito. Acompañemos esto. Muchas gracias, Mechudito. Buen provecho. Acompañemos este buen tema. Listo, pero entonces bueno, sigue la pregunta que nos reúne en esta mesa. ¿Dónde están los 7? ¿De dónde salen? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién los pone ahí? Los 7. Hay que remontarnos a antes de Cristo. Los judíos fueron esparcidos por diferentes lugares de ese mundo conocido. Entre esos muchos fueron a ciudades que estaban gobernadas por el imperio griego. A eso se le llamó el helenismo. Allí en ese helenismo primaba el idioma griego. Entonces estaban los judíos de Palestina y estaban los judíos de la dispersión. Esos hablaban griego, los de Palestina hablaban hebreo. Los judíos que hablaban griego sintieron la necesidad
de tener una Biblia, o sea, su Tanaj, pero en su idioma. Sin embargo, los hebreos no querían. Pero finalmente se tradujo del hebreo al griego en el año 250 a.C., una Biblia que se llamó la Septuaginta, o la Biblia de los 70. Pero la cuestión interesante viene aquí, y es que en esa Biblia que se escribió al griego, se introdujeron los 7 libros, pero lo introdujeron en el ambiente griego. Los judíos de Palestina nunca estuvieron de acuerdo. Los judíos de Palestina siempre aceptaron sus 39 libros. O sea, porque ellos decían, este canon ya está establecido, esto es palabra de Dios. Ya lo de aquí para adelante ya es palabra de hombre, por así decirlo. Ya, y los griegos utilizaron entonces el canon hebreo más 7 libros. A esto le llamó el canon largo. Y a los 73. 73. O más bien, los 39 más 7 serían entonces 46 libros. 46, sí. Ahí está una diferencia y que empieza a surgir. ¿Qué podemos decir también? A partir de allí, estos libros empiezan a circular con mucha normalidad. Circulan por todo el imperio griego y empiezan los judíos a utilizar este canon largo. Pero cuando se destruyó el templo de Jerusalén, en el año 70, los judíos más conservadores, más radicales, de línea farisaica, dijeron, bueno, está circulando un canon largo y nosotros tenemos nuestro canon, que es un canon que venimos manejando el pueblo hebreo de Palestina. A partir de ahí, del año 70, dijeron, a partir de aquí, los libros que los judíos aceptamos son solo estos 39. Y el canon largo, que se escribió en griego, quedó circulando en el ambiente griego. Actualmente todavía la iglesia que está, por ejemplo, en Alejandría, en Egipto, usan el canon largo, mientras que los protestantes evangélicos usan el canon corto. Entonces ahí cuando llaman a estos 7 libros los libros apócrifos, entonces hay 2 palabras. Unos dicen que son los libros deuterocanónicos y otros dicen que son los libros apócrifos. ¿Quién tiene la razón y qué es qué? Sí, estas 2 palabras empiezan o hay un juego de palabras allí, porque los evangélicos protestantes, o los evangélicos sencillamente, le llaman apócrifos. ¿Qué es apócrifo? Apócrifo es de origen dudoso, que es oculto. Como contrario a lo establecido. Sí, que no es fiable. Eso es apócrifo. Así le llamamos nosotros el pueblo cristiano. Pero los católicos no le llaman apócrifos, sino deuterocanónicos, que significa segundo canon. Es decir, un canon después del otro. Le llaman deuterocanónicos. Finalmente, ¿cómo llegamos nosotros a aceptar como pueblo cristiano los 39 libros? Eso es a partir de la Reforma, que entonces Martín Lutero y otros reformadores comienzan a seleccionar los libros que son inspirados por Dios. Y entre muchas cosas empiezan a analizar estos 7 libros de los que hemos hablado y empiezan a notar que hay cosas que no tienen armonía con la doctrina bíblica. Y empiezan a notar, por ejemplo, que en Macabeos se habla de hacer oraciones a los muertos. Eso está en 2 de Macabeos 12:45. Empiezan a notar que hay ciertos rituales como de magia, por allá en Tobías 6, 7 y 8. Se nota que, por ejemplo, una heroína llamada Judith le pide a Dios que le ayude para que ella diga mentiras. Eso no está en consonancia con la Biblia. Así que los reformadores dicen, no, estos libros no pueden estar dentro del canon. La Iglesia Católica hace una contrarreforma y ellos entonces en un concilio llamado Concilio de Trento, pueden buscar en la historia, dicen, nosotros sí vamos a aceptar esos 7 libros, pero en una forma de contrarrestar la reforma de los reformadores, valga la redundancia. Por eso a nosotros nos llegó los 66 libros, 39 más 27. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y los católicos entonces aceptan 39 del primer canon
7 según ellos, un segundo canon, más 27 del nuevo, suma 73 libros. 73 libros. ¿Sí? Eso fue así, como en la historia llegamos nosotros a tener una Biblia católica con 73 y una Biblia evangélica protestante con 66. Pero entonces el asunto hoy, ¿cómo funciona? Se puede leer los 73, es decir, los 7 de más, no se pueden leer, son contradictorios, no son contradictorios, porque hay que reconocer que hay muchos dilemas en cuanto a esto, ¿cierto? Unos dicen, no, son libros de consulta, son libros que no se pueden leer, son libros contrarios a la fe, pero ¿qué hay con esto? Es una pregunta bien espinosa. Sí, sí. Claro, porque mira, no podemos decir que los libros son malos como tal, no, porque tienen sabiduría, tienen historia. De hecho, tú puedes ir y mirar que los macabeos nos cuentan una historia de años antes de que Jesús llegara a la tierra. Nos cuentan una historia. El libro de sabiduría, por ejemplo, narra y habla de sabiduría, que es muy bonito. No podemos decir que son malos. Ahora, no pueden ser aceptados para que nosotros fundamentemos doctrina, absolutamente no, ya que hemos notado que esos libros tienen aspectos que contradicen la escritura. Leerlos se puede leer por cultura general, porque de hecho tienen cultura general, pero sustentarlos o fundamentar una doctrina bíblica no se puede con estos libros. Por eso nosotros más bien sustentamos desde lo que podemos sustentar a través de toda la Biblia. Como sana doctrina. Sana doctrina, porque tiene una armonía, por eso sí podemos usarlos. Cada cual puede también responder a esta pregunta con base a su experiencia. Alguien no puede decir, no, definitivamente estos libros, si no los hemos leído. No, y por eso hay que dar una claridad. No estamos poniendo un asunto teológico acá en decir que los 7 sí o los 7 no. Estamos simplemente dando una conclusión en decir que usted los puede consultar, los puede utilizar como historia, lo que usted dice, pero pues no podemos decir sí o no. Así es, nosotros tenemos nuestra medida de fe. Así que básicamente es que la Iglesia Católica afirma que esos libros son inspirados por Dios, cuando pues es demostrable que definitivamente no son inspirados por Dios. O sea, el punto central o la coyuntura fue la reforma de Lutero y la contrarreforma de la Iglesia Católica, en decir, no, esto sí se tiene que hacer así porque nosotros decimos. Así es, pero también cabe decir que como el pueblo hebreo aceptó o hizo un filtro, estos 7 libros no pasaban ese filtro, porque fueron escritos en griego, no en hebreo. Fueron escritos por personajes no conocidos por el pueblo hebreo, es decir, no eran líderes reconocidos, no eran profetas. Y aparte de todo, no estaba en sintonía o en armonía con la ley del Señor. Listo. Finalmente entonces damos respuesta. ¿Por qué 73 y por qué 66? Así es. Tomarlo solo como consulta y de información. Pero muy apasionante este tema, Gerson. Sí me gustaría que volviéramos a poner sobre la mesa otro temita, que es los 2 cánones ya establecidos en los 66. El Antiguo y el Nuevo Testamento, pero que demos profundidad a esa parte. ¿Cómo le pareció el tema que le traje hoy? El tema estuvo bueno. Apasionante, ¿cierto? Bueno, el tinto, la torta, el pastel, banano y el lugar. Excelente, fue algo muy especial. Listo, Gerson, nos vemos en otra oportunidad. Esto es un café para que entienda lo que lee. La forma fácil y entretenida de entender la Biblia.